Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la novena ronda que se jugó en el día de ayer, primer día del Campeonato Mundial de Blitz, a 3 minutos más 2 segundos, y hoy comienza y termina dicho campeonato, ¿no? Con la segunda jornada, vaya. Por lo tanto, vamos a ver cómo está rápidamente la clasificación, ya que Levon Aronian, del cual traemos una de sus partidas brutal, espectacular, pues está en primera posición con 10 puntos, con 9 puntos y medio Bassem Amin, y con 9 puntos Kirill Aleksenko y Parham Magsosolo. Posteriormente, con 8 y medio, ya una retahíla de jugadores, además bien conocidos: Jan Nepomniachtchi, Carlsen, Vladimir Fedosev, Nakamura, Danil Dubov, Arjun Erigaisi, también Anish Giri y bueno, pues resto de jugadores quizás más conocidos. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Jean-Christophe Duda C4, a lo que Levon Aronian responde con caballo F6, caballo C3 y tras jugarse E6 y E4, las piezas negras tienen que hacer algo con este movimiento, ya que E5 podría ser una amenaza. Si aquí, por ejemplo, las negras juegan alfil B4 buscando un doblaje de peones, también aprovechando pues que el desarrollo del alfil para buscar un enroque rápido, pues las blancas podían jugar E5 y este caballo no tiene movimientos, está atacado, se puede retirar a G8 prácticamente como única salida, y tras estas jugadas pues las blancas ganan bastante espacio central con D4, incluso doblándose peones pues estarían mucho mejor ya en la posición. Por lo tanto, una de las posibilidades en esta posición es jugar D5, que es lo que juega Aronian, y ahora en caso de jugar este movimiento pues puede continuar la partida con D4 o incluso caballo E4, teniendo más opciones. No obstante, aquí Jean-Christophe Duda decide capturar en D5, E por D5 y tras E5, ahora sí con ataque sobre el caballo E4 puede ser nuevamente una posibilidad, aunque aquí decide Aronian atacar al caballo de C3. Si miramos en las bases de datos, hay bastantes partidas con estos movimientos y quería destacar este que se jugó contra Magnus Carlsen, el propio Duda, en el que quedaron en tablas en uno de los torneos online que todavía se jugaron en este año 2021, y también Grisuk y Yobava, por ejemplo, lo jugaron en este mismo año en el Mr. Doji International Tournament, ¿no? En el torneo que también traje varias partidas y que en los mensajes de cada vídeo voy fijando y tenéis ahí enlaces a dichos torneos. Por lo tanto, todavía esto es jugado, la partida continúa con E por F6, D por C3 y tras estos movimientos alfil B5 jaque. Si queremos hacer una captura rápida en C3, pues tras dama por F6 las negras quizás están un poquito mejor, este peón aislado lateral pues de las blancas no es del todo bueno. En caso de capturar con el peón de D, la dama podría capturar en D1 dando un jaque y las blancas han perdido el enroque, por lo tanto, bueno, no es que estén perdiendo la partida, pero pues sería un poquito más molesto de jugar quizás con blancas. Y en caso, por ejemplo, de capturar en G7, tienes esta intermedia dando jaque y tras alfil por D2, por ejemplo, pues nuevamente las negras están muy cómodas. Por lo tanto, Duda juega alfil B5 jaque y tras estas jugadas caballo C6 defendiéndolo y dama E2 jaque primero para retirarse de esta casilla y evitar los cambios de damas en la posición. Alfil E6, ahora sí D por C3 y tras jugarse dama por F6, caballo F3, bueno, pues buscando este enroque en corto. Vamos a ver si finalmente lo hace. Alfil D6, quizás las negras tienen un tiempo de ventaja en el desarrollo, aunque tras alfil G5 atacando a la dama, esta se retira a G6 y ahora la partida continúa con alfil D3, prácticamente atrapando a la dama. Aquí podríamos pensar para las blancas en capturar y doblar peones, pero las negras, bueno, mantienen la pareja de alfiles, también la columna B está a su disposición, el enroque es posible y bueno, pues de alguna manera están un poquito incluso mejor en caso de llegar a un final, ¿no? Con la pareja de alfiles muy bien situadas. Por lo tanto, se decide jugar el mejor movimiento por parte de Jean-Christophe Duda. Como decimos, la dama prácticamente solo tiene la casilla de H5 o F5 para defenderlo. Aronian opta por dama H5 y tras
f2, h3, la idea es atrapar la dama jugando g4. Aronian ignora de momento esa posición, se enroca en corto y realmente no se puede jugar, al menos directamente, g4, ya que alfil por g4 hay doble ataque sobre el caballo y están quedando ya bastante mejor. Y en caso de capturar la pieza, pierdes la torre en h1 y bueno, pues está perdida la partida para las blancas. Por lo tanto, aquí un movimiento, y como vamos a ver a continuación, quizás podría haber sido alfil e3, ya que este caballo de alguna manera pues va a quedar un poquito sobrecargado con la defensa de este alfil, pero con el afán, Jean-Christophe Duda, quizás de atrapar a la dama, se juega enroque en largo y así permite que esta torre ahora esté defendida. Por lo tanto, a un movimiento ahora como alfil por a2, ya que este peón pues está en defenso, realmente se está perdiendo la dama jugando g4 en esta posición. Aronian tiene un movimiento bajo la manga, que es caballo e5. Y aquí es donde viene la presión sobre este caballo de f3, que si ahora la partida continúa con caballo por e5, primero dama por g5 con jaque y posteriormente se captura una segunda pieza en esta posición y las piezas negras están ganando. Por lo que tras este movimiento caballo e5, el caballo está atado además a esta defensa del alfil de g5, de ahí que se podría haber retirado anteriormente, y lo que hace es retirar el alfil, reforzar la defensa, bueno, tocar el punto de b7, aunque de alguna manera con este lío que hay en la posición, pues bueno, entra en labores quizás más defensivas. El tema es que tras esta jugada se juega caballo por f3 y no se puede recapturar directamente este caballo, ya que el alfil no está defendido, y si por ejemplo dama o alfil por f3, dama por g5 para las negras, pues nuevamente contarían con pieza de más y bastante ventaja, por lo que aquí alfil e3 sería la mejor jugada para las blancas. No obstante, Jean-Christophe Duda decide defender su alfil con h4 y aquí hay un movimiento que mantiene la ventaja para las piezas negras y es caballo por g5. Por lo tanto, se entrega la dama por parte de Aronian, pero a cambio ha conseguido una tercera pieza, ya que ha capturado el caballo en f3 y los dos alfiles en g5 y en e4. Por lo tanto, la diferencia es en la posición de 3 piezas menores contra una dama. ¿Será suficiente? Parece que sí, pero también, bueno, pues depende de la posición en el tablero, ¿no? Por supuesto, las piezas negras están muy activas, aparte de los dos alfiles, pues dominando la posición. También este caballo dando un doble en la siguiente jugada. De momento, Jean-Christophe Duda juega dama f3, f5 para defender el caballo, que a su vez, pues de defender la dama en f2 atacaba al caballo de e4, y tras estos movimientos g4, bueno, pues evitando esta captura. No obstante, no se juega en la partida, continúa con torre a e8, pero podría ser capturable por parte de las negras, quedaría el peón defendido. El caballo no se puede capturar, vamos a verlo muy rápidamente, ya que si se captura existe alfil f4 jaque, y aquí hay dos movimientos para las blancas: retirar el rey a c2, a b1, o bien colocar la torre en d2, lo cual se perdería la calidad. El tema es que si rey b1 o rey c2, alfil f5 ganando en el acto. No sé qué pasa hoy con las flechas, ya que la dama, bueno, pues queda clavada y el alfil defendido por la torre. Por lo que se juega, como decimos, torre a e8 y tras estos movimientos g5 y alfil c5. Por lo tanto, nuevamente caballo por f2 es una amenaza, torre h2 para defenderlo, y ahora sí que Aronian juega alfil por a2, aprovechando que el peón está indefenso, b4 atacando al alfil de casillas negras, este se retira de 6 y tras torre por d6 entregando calidad, pero a fin de cuentas de minimizar de alguna manera estos dos poderosos alfiles. Bueno, realmente también el caballo pues está haciendo una labor fantástica, pues la partida continúa con rey b2. Se ataca al alfil, se retira
a E6 y como vemos la disposición de las piezas negras pues es tremenda. El tema es que están entre esas 4 piezas, además de las 2 torres, pues todo muy bien defendido, hacen que la dama de Jean-Christophe Duda pues sea bastante torpe. Esta se mueve a F4 liberando esta casilla quizás para jugar un F3, poder capturar un peón, aunque bueno, pues Aronian sigue con su plan y juega torre C8. Está dando un doble en C3, torre H3 para defenderlo y tras torre C4 con temas de descubierta la partida continúa con torre E3, ¿no? Quizás F3 ahora pues bueno, a ver dónde iría el caballo, quizás podría venir a D2 defendiendo la torre. El problema es que, como decimos, pues existe una clavada, pero también estaría colgando el alfil de D6, por lo tanto todo bastante loco en la posición. A buen seguro que Aronian coloca la torre en D8 defendiendo o protegiendo 2 veces el peón de D6 y tras estos movimientos H5 y ahora viene un movimiento muy bonito por parte de Aronian, que es caballo por C3. Aprovechando la descubierta que tiene sobre la dama, no se puede capturar con la torre el caballo, ya que bueno, pues cae la dama enemiga y en caso de capturar en C4, pues el tema es que te pueden capturar directamente teniendo ventaja las piezas negras, teniendo el alfil de más, o primero se puede jugar incluso caballo de 1 jaque, no para ganar más material, sino para traer el rey a una posición todavía más pasiva y mejor para las piezas negras. Por lo tanto, con poquitas posibilidades ya, Jean-Christophe Duda se retira con la dama finalmente a F3, doble al caballo y tras estos movimientos alfil de 5. No permite la captura, ya que nuevamente vuelve a atacar a la dama. Esta se retira capturando en F5 gracias a que el alfil pues no defendía dicho peón, pero tras torre F8 decide abandonar, ya que en esta posición bueno, pues las piezas negras están fantásticamente defendidas unas con otras y muy activas. Podríamos pensar en colocar la dama en D3, entraría la torre sí o sí en F2 dando un jaque, torre E2, bueno, pues hay doble defensa o doble control por parte de las negras. Si el rey viene a B3, también temas de descubiertas y no quedan muchos más movimientos. Quizás si el rey se retira a A3, la línea podría continuar con torre C6. No para torre A6, que de hecho es una amenaza y quizás habría que entregar la dama, sino para liberar el alfil y llegar con la casilla de o controlar la casilla de A2 para la entrada de la torre de F2 en A2. Tras estas jugadas B5, no para atacar o controlar estas casillas, que lo hace de hecho, sino para liberar esta casilla para el rey, ya que tras torre A2, rey B4 y torre A4 es mate en la posición. Por lo tanto, espectacular el ataque de Le Bon Aronian, todo el tema táctico en torno a su dama, que al final la entrega por 3 piezas y bueno, pues con una coordinación brillante consigue este punto. Un saludo y hablamos. Chao.